Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de sentido de vida y hablar un poco de sentido de vida siguiendo una ruta. En la primera parte, la idea es que podamos aterrizar qué es eso que entendemos por sentido, porque sentido tiene muchas acepciones, es decir, tú le preguntas al común de la gente, ¿qué es eso del sentido? Y la gente te dice, mira, pues el sentido es tener metas en la vida. Y resulta que es cierto, pero no lo es, porque hay gente que tiene metas, pero no se siente llena de sentido. Lo que sí parece que es cierto es que la gente que tiene sentido tiene metas, pero no todo el que tiene metas tiene sentido. Una segunda acepción, la gente dice, mira, es que el sentido es lo que da placer. Y eso es cierto y no lo es, porque hay cosas en la vida humana que no dan placer y dan sentido. Hay esfuerzos, levantarse a las 4 de la mañana para estudiar en una maestría, eso no es que le fascine pues a mucha gente, pero es un esfuerzo que puede tener cierto sentido. Es más, el acto de parir, no es que uno diga qué cosa tan estética, qué cosa tan chévere, no, pero algunas, y quizás un grueso importante de las mamás dirían, esto le dio sentido a mi vida. Ahora, también hay cosas que dan placer y dan sentido, pero lo que quiero decirles es que no es exclusivo, ¿no? No es que solamente da sentido aquello que da placer. Otra gente va a decir, mire, el sentido es lo mismo que el significado. Tú atribuyes significados, tú interpretas, tú tienes una hermenéutica de las cosas, y eso es cierto y no lo es. Porque si yo les digo a ustedes, patas, ladra, pulgas, amigo del hombre, ustedes atribuyen un significado y dicen perro, porque yo les di las características de la perritud, por decirlo de alguna manera. Eh, pero supongo que con este comentario su vida no se llenó de sentido, porque uno puede interpretar en la vida cualquier cosa, pero no todas las interpretaciones que uno hace de cualquier cosa en la vida le llenan a uno la vida de sentido. Así es que el sentido parece que tiene que ver con tener metas, con tener dirección, con sentirse conectado, tiene que ver con diferentes cosas, pero es importante poderlo aterrizar para tener unos sentidos de vida más sólidos, que se sostengan más en el tiempo, que no sean tan vulnerables, que no se derrumben tan fáciles. Entonces, en la primera parte vamos a centrarnos en eso y después lo vamos a aterrizar a la docencia, que hoy más que nunca sabemos que esto pues requiere de un alto nivel de madurez y de vocación. Hoy más que nunca sabemos de los cambios que se están presentando en este momento. Hace tal vez 2 o 3 semanas eh, estaba haciendo un live para profes, creo que había unos 300, 400 profes, y el live se centraba en el manejo de la ansiedad y el estrés del docente. Y estábamos hace 3 semanas recién aumentada la cuarentena, y claro, por supuesto que la atención era, wow, cómo hemos tenido que adaptarnos a estas circunstancias y cómo algunos empezaban a preguntarse, ¿y para qué? Y todo este esfuerzo, ¿de qué se trata esto? ¿No? Y ahí surgió un poco la idea de darle un poquito más de fuerza al tema de propósito, así es que cuando Planeta me hace la invitación, yo digo, bueno, yo creo que por aquí puede ser interesante. Entonces, en la segunda parte vamos a aterrizar más esto al mundo de la docencia y el trabajo. Bien, empecemos entonces. Para hacer esta historia, que es larga, corta, piensen en lo siguiente. Un sentido de vida sólido es una mesita que tiene 3 paticas. Patica número 1. Si tú dices que ese libro te da sentido, si tú dices que tu pareja te da sentido, si tú dices que tu hijo o tu trabajo te da sentido, estás diciendo que te conectas emocional y racionalmente a eso. El primer elemento, conectar la emoción y la razón a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos. Elemento número 1 del sentido, conexión. Y esta conexión es una conexión emocional y racional. ¿Qué quiere decir eso? Emocional es que si tú dices, ese libro le da sentido a mi vida, a ti te emocionas, que tú hueles el libro, así literal, lo tomas y lo hueles, ¿no? Tú lo miras y dices, esto, o sea, tú quieres leerlo. Si tú dices jugar fútbol le da sentido a mi vida, es que tú ves un balón y sientes que algo vibra por dentro. Si tú dices cocinar le da sentido a mi vida, es que tú pasas por la cocina y como que necesitas desviarte y entrar, porque hay algo ahí que te emociona. Moción, hay un movimiento interno.
El tema es que las emociones están un poquito prohibidas en nuestro mundo, de tal suerte que tenemos ahí una debilidad para sentir pasión por las cosas, porque las emociones son mal vistas. Si tú tienes rabia, tú estás mal, porque la gente no puede tener rabia. Si tú tienes tristeza, estás deprimido y eso está muy mal y tienes que buscar ayuda. Si tienes miedo, pues eres un cobarde. Si tienes alegría, eres sospechoso. Porque además, en un país como el nuestro, a las prostitutas les dicen mujeres de la vida alegre. Hágame el favor. O sea, si alguien está muy contento es sospechoso, ¿no? Y si un hombre es alegre, le falta como mundo, es como muy inocente. Y resulta que las emociones son el polo subjetivo de lo valioso. Me explico. Tú sientes rabia cuando te pisotean algo que es valioso para ti, cuando te destruyen algo que es valioso para ti. Tú sientes tristeza cuando algo que es valioso para ti está dejando de ser de forma natural, se está apagando por el curso de la vida. Tú sientes miedo cuando algo que es valioso para ti anticipas que corre peligro. Y tú sientes alegría cuando algo que es valioso para ti se despliega en todo su esplendor. Pero ¿qué pasa si no puedes sentir? ¿Qué pasa si te prohibiste las emociones porque te hacen sentir vulnerable? Pues no puedes reconocer dónde está lo valioso o dónde estuvo. Porque de pronto te conectas racionalmente. Pero mira la frasecita de Sartre que está aquí puesta. Podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo. Es espantoso este personaje, yo lo amo, pero tiene unas frases, porque claro, podemos pellizcar al niño y decirle salude, y el niño saluda. De ahí a que se sienta amable es otra cosa, o de las gracias, y el niño de las gracias. De ahí a que sienta gratitud es distinto. Y cuando decimos o damos las gracias de dientes para afuera, como lo hacemos muchas veces, no es igual a cuando sientes gratitud. Y el sentido es algo que tú sientes, ¿no? Que tú encarnas. Por eso, este primer componente del sentido implica que todo aquello que consideras una fuente de sentido para tu vida te emociona. El asunto es que dice conectar la emoción y la razón, no dice o la razón. ¿Eso qué quiere decir? Que es corazón y cabeza, porque resulta que si solamente conectas el corazón, las emociones también generan a veces mundos mágicos altamente peligrosos. Hay hormonas, movimientos, ciclos de la vida, y terminas pensando que algo es un artículo de lujo y resulta que era una lata, no era oro, pensabas que era oro y resultó ser una lata. Entonces necesitamos también de la razón nos reconfirma. Con la emoción tenemos una experiencia de valor y con la razón tenemos un reconocimiento del valor. Y en ese link que hacemos se produce una experiencia de valiosidad. Esto es valioso, este libro es valioso, esta persona es valiosa, esta acción que yo ejecuto es valiosa. Por eso nuestro primer pilar se llama conectar. Conectamos el corazón y la cabeza a fuentes de sentido, a fuentes de valor. ¿Y dónde están esas fuentes de valor? Personas, acciones, circunstancias y objetos. Para hacerlo práctico, porque pensemos en lo siguiente. ¿Dónde está lo valioso? ¿Dónde reconocemos lo que es valioso? Pues el tema de lo valioso y de los valores es que verlos es muy difícil a menos que estén puestos en algo. Mejor dicho, nadie ve nunca la justicia. A lo sumo puedes ver personas justas o actos justos o una tuerca que casa justamente, pero si no, no la puedes ver. Es algo que tiene que estar puesto en algo. La belleza, nadie ve la belleza. De pronto vemos una mujer bella, vemos un acto estético, de pronto vemos una obra de arte que nos parece bella, pero tiene que estar puesto en algo para que podamos conectarnos con eso. Eso quiere decir entonces que entre más estemos conectados con personas valiosas, entre más estemos conectados con acciones valiosas que ejecutamos, entre más estemos celebrando la vida, situaciones valiosas, y entre más valoremos lo que tenemos la experiencia de que la vida vale la pena. Conexión con personas, situaciones, acciones y objetos. Por supuesto que tenemos acá un tema y es la diversificación del valor. Porque si tú estás conectado con una sola persona valiosa en tu vida, que es tu hijo, pues pobre niño, porque no lo vas a dejar crecer porque crece y se va de la casa y se te acaba la vida. Hay que diversificar el valor. ¿O qué pasa si lo único valioso que tienes es la acción de trabajar?
pues te toca irte a vivir a la empresa porque después de las 5 o 6 de la tarde se te acabó la vida. Entonces necesitamos tener diferentes fuentes de sentido, de tal forma que en esa diversificación, si pierdes algo, no se pierda la vida en ello. Tenemos personas y entre más personas valiosas generen vínculo y conexión, pues vamos a tener un mayor sostén. Entre más acciones valiosas ejecutemos, tenemos sostén. Si lo único valioso en tu vida es jugar fútbol y tienes rotura de meniscos y no puedes jugar más fútbol, se te acabó la vida. Pero si además de esa acción tienes otras acciones y tienes otras personas, si lo único valioso es tu pareja y a esa pareja le dio por dejar de ser tu pareja, se te acabó la vida. Si no tenías otras fuentes de conexión, no quiere decir que sea una experiencia sencilla atravesar las pérdidas, pero es mucho más fácil transitar ciertas pérdidas cuando tienes otras fuentes de donde poder tomarte. Entonces, nuestro primer elemento se llama conexión de corazón y de cabeza con personas, acciones, circunstancias y objetos, diversificando la fuente de valor. Pero les decía al principio que son 3 elementos de esta mesita, 3 paticas. La segunda patica tiene que ver con la dirección. El sentido no solamente te permite estar conectado, sino que le brinda dirección a tu vida. Y la dirección se da de la siguiente manera. Las cosas valiosas de la vida atraen, no empujan. Los problemas psicológicos empujan, pero las cosas valiosas atraen. Me explico. Tú ves desde tu apartamento, ves a alguien que está corriendo y tu pareja te dice, mire esta persona, va persiguiendo lo que ama. Tu pareja te dice, no señor, va huyendo de lo que teme. La conducta objetiva es la misma, va corriendo. Pero ¿qué es qué? ¿Persigue lo que ama o huye de lo que teme? Porque se ve igual, pero es distinto. Pongámoslo en otros términos. Tú tienes tu ropa en colores en degradé a 2 dedos de distancia cada prenda, ¿no? Porque las palabras eficacia y eficiencia te excitan así un montón. Y resulta que opción A, tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Opción B, te atrae lo estético. La conducta objetiva es la misma. Ves que el closet está ordenado por colores en degradé. Pero es ¿por qué? Porque para ti el orden, la armonía, la belleza es algo que te conecta o porque tú no soportas que las cosas se salgan de control, porque es diferente. Veámoslo de otra manera. Estás con tu pareja porque hay tantas cosas valiosas en ella que te sientes atraído. O estás con tu pareja porque te empuja el miedo a la soledad o la dependencia afectiva. Porque desde afuera se ve igual, pero es que no es igual. El segundo pilar es que lo valioso atrae. Los problemas psicológicos empujan. Si hay algo allá que te atrae, si hay algo allá que te atrae, pues tienes una dirección. Y tú te decides por eso. Porque normalmente tomamos decisiones según la jerarquía de lo que es valioso para nosotros. Tenemos una mesita de 3 paticas. La patica número 1 es que conectamos el corazón y la cabeza a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos, diversificando el valor. La patica número 2, el sentido, aparte de conexión, implica dirección. Y para ello necesitas ver dónde está lo valioso y saber que eso es valioso. Y un criterio fundamental es que lo valioso te atrae, no te empuja. Les estaba contando que si para ti lo más valioso es lo intelectual, seguramente estás en un centro comercial y te sientes llamado a entrar a la librería. Pero si tu pareja te toma del brazo y te dice, te conozco, te vas a quedar ahí todo el día, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y no te deja entrar, adivina cómo te vas del centro comercial. Pues te vas frustrado o solo, pero sería muy peligroso, ¿no? Generalmente te vas frustrado, te vas tenso porque tu corazón de una u otra forma se queda al lado de lo valioso, aunque tú te vayas para otro lado. Si lo estético para ti es lo más valioso, pues seguramente te sentirás llamado a ingresar a Fedco, Zara, alguna boutique o lo que sea. Y si igual te dicen no puedes entrar, no puedes entrar, te vas a quedar ahí todo el día, pues tienes la misma experiencia. Porque cuando uno actúa en contra de lo valioso, cuando uno toma decisiones que van en contra de lo valioso, tú dices no me hallo, no me hallo, no me encuentro, me desconozco,
no sé en qué momento me convertí en aquello que no quería ser, sientes desazón existencial. Así es que nuestro segundo elemento implica dirección, tomando decisiones en la vida a partir de lo que es valioso. Pero no suele bastar la conexión y la dirección. Resulta que podemos pasar lo siguiente, podemos ir muy rápido en la vida, por ejemplo. Uno puede decir, ok, yo voy a toda, porque voy muy rápido y ya voy a llegar. Sí, pero ¿para dónde? O sea, ¿a dónde va a llegar? O sea, vas muy rápido, pero en realidad es porque vas detrás de algo que es valioso para ti o porque estás huyendo de algo que tú temes. Tú tienes una microempresa, un emprendimiento con tu marido y tu marido y tú a veces trabajan hasta 12 horas el fin de semana, pero no se cansan y están felices porque tiene tal propósito que les encanta hacerlo. O en realidad trabajan 12 o 14 horas porque tienen mucho miedo de fracasar. Se ve igual desde afuera, pero es distinto, se vive distinto. Práctica número 1, conectar el corazón y la cabeza a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos, diversificando el valor. Práctica número 2, tener dirección, reconociendo que es valioso porque me atrae y no simplemente porque me empuja. Pero necesitamos la práctica número 3. Resulta que si tu corazón y tu cabeza se conectan a algo y ese algo es valioso y te atrae, te toca hacer una tercera cosa. Te toca levantarte e ir. Necesitas levantarte e ir a donde lo que es valioso, porque tienes que realizar aquello que vale. Pasamos a lo siguiente. Cuando tú sientes que algo te atrae y no lo realizas, te quedas en el discurso. La siguiente, te quedas ahí. Y el sentido es más una acción. Es decir, el propósito de nuestra vida nos define. El propósito de la vida implica que somos nuestras acciones, somos las causas que abrazamos. Eh, es más, me atrevería a decir que somos más lo que hacemos que lo que pensamos. Nos define la acción. Ustedes imaginan que uno fuese lo que piensa. Algunos seríamos asesinos en serie, es decir, porque se nos ocurren unas cosas espantosas, pero por suerte no las hacemos. Y también se nos ocurren cosas maravillosas y también a veces tampoco las hacemos, pero nos convertimos en lo que hacemos. Si tú dices, lo que le da sentido a mi vida es la docencia, bueno, y tus alumnos, ¿no? Alumnos no tengo, ¿cómo así? O lo que le da sentido a mi vida es la lectura, ¿y qué estás leyendo? No, nada, pero ¿cómo así? ¿No? Es decir, tenemos que realizar aquello que nos es valioso. 3 elementos del sentido de la vida. Conectar el corazón y la cabeza a personas, acciones, circunstancias, objetos valiosos. Número 2, tener dirección a aquello que es valioso y que me atrae. Número 3, me levanto y lo realizo. Conexión, dirección y acción. Sin estos 3 elementos, el sentido de vida no se consolida. Ahora bien, vamos a adelantar un poco. Resulta que pasamos gran parte de la vida preparándonos para trabajar y el resto de la misma en gran parte trabajando. Entonces, un trabajo con propósito de una u otra forma es una de las oportunidades más altas de dotar la vida de sentido. Vamos a ver algunos elementos iniciales acerca de esto. ¿Seguimos? Dale una. ¿Qué tal de verdad prepararse 2 o 3 décadas, trabajar 3 o 4 décadas más para uno hacer algo que no tenga sentido? O sea, ¿qué tal uno decir, ojalá me pueda jubilar pronto para dedicarme a lo que siempre amé? Esa es una vida muy desgraciada. ¿Qué tal estar uno diciendo, no, yo ojalá que sean ya las 5 o 6 de la tarde para hacer algo que amo? Sería realmente trágico, o sea, trágico, sería incorrecto con nosotros, sería injusto dedicar los mejores años de la vida a desarrollar actividades que en realidad no nos suman, no aportan, no agregan. Y tú ves a gente descorazonada en su trabajo. Muchos hacen parte del rincón de la queja y se reúnen allí
Y resulta que el sentido se contagia con la rapidez del sinsentido. El sinsentido es como una epidemia, esto es prendedizo, se prende más rápido que el coronavirus, literal. Si tú tienes un amigo, destruye teorías, ¿no? Todos tenemos amigos destruye teorías. Y tú le dices, hombre, mira ese atardecer. Y él te dice, no, ¿cuál atardecer? Con ese hueco en la capa de ozono, nos vamos a morir. Dice, no, pero hombre, mira los pajaritos. No, el deshielo de los polos, se cambia la polaridad de la Tierra, los pajaritos también se van a morir. Yo soy nihilista, nadaísta, porque somos un mero accidente en esta nave llamada Tierra. Y tú le dices, no, pues voy por un poco de cianuro y le caigo a las 3, ¿por qué? ¿Qué más? ¿No? Así es que el sentido se contagia con la rapidez del sinsentido. Y cuando la gente no le persigue sentido a su vida o a su trabajo, eso es contagioso. Y hay un deber en la vida de decidir uno por dónde va y qué va contagiando, por decirlo así. Incluso en medio del cansancio, porque a veces llega, quienes son acá mamás o papás, lo sabrán, que llega la gente fundida del trabajo y llega a la casa y le toca seguir trabajando y tiene niños y a veces uno tiene que llegar a la puerta de la casa y antes de abrir la puerta tiene que hacer así y entrar, porque le queda un pedacito todavía de actividades y hay que seguir contagiando. Obviamente hay días que tiene uno todo el derecho de caerse, claro que sí. Pero esto del sentido es una apuesta maravillosa porque la gente que percibe más sentido en su vida tiene sistemas inmunológicos más robustos. La gente que percibe más sentido en su vida se recupera más rápido de los posoperatorios, tiene menos problemas de ansiedad, tiene menos problemas de depresión, menos ideación suicida, consume menos drogas, tiene menos dificultades con trastornos alimenticios, tiene personalidades más saludables, son mucho más resilientes. Es decir, el cúmulo de datos empíricos que hay después de 50 y algo de años de investigación en torno a este constructo es impresionante, impresionante. Aquí en Colombia hemos hecho algunas cosas curiosas nosotros investigando sobre sentido de vida y hemos encontrado cosas valiosísimas. Por ejemplo, el sentido de vida es independiente del género. No podemos decir que las mujeres tienen más sentido que los hombres. A veces este componente emocional del sentido que les hablaba es más fuerte en las mujeres y el componente de la dirección o las metas puede ser más fuerte en los hombres, pero las diferencias no son significativas. No hay diferencias en el coeficiente intelectual. Este es un dato súper curioso. Yo creía que la gente entre más CI tuviera, tenía más problemas de sentido. O sea, mi hipótesis era que a mayor inteligencia, mayor problema de sentido. Porque la gente vive preocupándose por todo, preguntándose por todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, para nada. De hecho, una vez hay una persona que ayuda en mi casa con oficios varios. Y es un hombre de campo que no sabe leer ni escribir, es analfabeta, no ha podido aprender. Y le dije yo, José, ¿cuál es el sentido de su vida? El tipo me miró como si yo fuera un extraterrestre y me dijo, yo no pienso esas bobadas, don Efraín. ¿No? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted no piensa eso? Y me dice, sí, mire, ame lo que hace, quiera los suyos y no piense tanto. ¿Cómo la ven? Y yo hice un doctorado para eso, pueden creerlo. Pues bueno, no, es independiente del CI, del género, tener papás con sentido no implica tener hijos con sentido, aunque el modelado funciona y tiene impactos interesantes. Y en el mundo laboral hay unos datos súper chéveres. Vamos a avanzar un poco, porque resulta que se han encontrado unas cosas súper interesantes de las personas que le encuentran sentido a su vida en medio de la labor que hacen, en medio del trabajo. Es fácil encontrar, pero esto es en todo el mundo, que la gente que trabaja con propósito suele ser mucho más creativa, mucho más propositiva, suele innovar más, suele manejar mejor los eventos difíciles a nivel laboral. Vamos a adelantar un poco la presentación, por favor. Y desde esa perspectiva, incluso la Asociación Americana, este es un dato súper interesante, la Asociación Americana de Cardiología publicó una investigación en donde decía, bueno, acá está, que el trabajo estaba relacionado con menor probabilidad de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares, porque resulta que trabajar con propósito tiene una relación inversa con el estrés.
O sea, la gente que trabaja con propósito se estresa menos en su función. Es gente que tiene mayores recursos psicológicos, son más proactivos, es decir, es un factor de protección top, de un nivel gigante. De ahí que hoy se habla mucho de pedagogías centradas en el sentido y se habla también de administración de empresas o liderazgo centrado en el sentido y se habla de psicología centrada en el sentido y de medicina, porque ese es un tema o sea, de todas las disciplinas. Conectarse con experiencias de valor y vivir con propósito hace que la vida sea notoriamente mejor. Vamos a avanzar. Desde ahí, pues bueno, hay que invertirle en esto. Miren, esta frase suena un poquito fuerte, pero un profe que solo trabaja por dinero podría trabajar en cualquier cosa o incluso llegar a hacer cualquier cosa por dinero, aunque suene horrible. Pero es que, es decir, tendrás que tener un emporio y ser el dueño de varios colegios para decir esto da mucha plata, ¿no? Pero la carrera, quien elige ser docente, está entregando ahí un tema de vocación. Ortega y Gasset decía que la vocación era el llamado a ese ser original. Eh, y no es sencillo, y no es fácil, ¿no? Yo creo que en esta época algunos papás con sus niños en la casa tienen dos niños pequeños y están colapsando enloquecidos, enloquecidos. Yo le decía a los vecinos, yo le dije, y era la gente que tiene 25, 30, todos los días 6 horas. Eso es un voltaje tremendo y hay cosas que, como dicen por ahí, que el dinero no puede comprar, ¿no? Bien, avanzamos, por favor. Entonces, cuando estamos en una escuela en donde experimentamos que hay esta posibilidad de encontrarle sentido a lo que hacemos, pues no importa el país, porque estas son evaluaciones que van desde Sudáfrica hasta Europa en diferentes lugares. La gente que está en contextos en donde el sentido se promueve tiene mayor bienestar, compromiso organizacional, se siente más satisfecha consigo mismo, con la vida, son más productivos, trabajan mejor en equipo, tienen un mejor desempeño laboral. Ahora bien, a veces las condiciones no son lo único que pesa. Hay muchas personas que en condiciones laborales complejas mantienen su propósito y más bien se convierten en motores de contagio. Mucha de la influencia que he tenido ha sido de un hombre, un psiquiatra austriaco, que se llamaba Víctor Frankl. Y Víctor Frankl vivió durante 3 años y 10 meses en 4 campos de concentración nazi, imagínense ustedes. Allí cada mañana el capo de la SS armaba las filas, tú para la izquierda, tú para la derecha, y una fila entraba a las cámaras de gas y todos morían, y la otra fila entraba a las duchas y se bañaban. Tenía 24 horas al día para vivir. Murió su esposa en embarazo de su primer hijo, murió su padre, murió su madre, murieron gran parte de sus amigos. Y en esas circunstancias, este hombre dijo, el sentido de mi vida es ayudarle a otros a que le encuentren sentido a la suya. Y de esa manera sortió su permanencia durante todo este tiempo. La gente que tiene sentido en su vida soporta más fácil ambientes difíciles. Nietzsche tiene una frase muy famosa que tomaba Víctor Frankl también, que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Obviamente este no es un contentillo para decir, entonces no importa que la escuela se comporte de esta manera y tal. No, 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 por supuesto. Los departamentos tienen que generar el mejor ambiente, la escuela tiene que, claro que sí, claro que sí. Pero más allá de eso, nosotros podemos estar conectados a algo que es valioso, algo que va más allá, algo que es más trascendente. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, pues tenemos a veces que empezar adelantemos aquí esta otra, que estos son algunos de datos que ya han mencionado algunos. Quien ha encontrado un verdadero sentido en el trabajo ha conseguido un sueño y es menos posible que dejo eso por alguien que simplemente te paga más o por tener algo que en realidad puede que no te llene tanto, ¿no? Trabajar con propósito no tiene precio. Pero hablemos de sentido del trabajo puntualmente. ¿Qué se necesita
para que alguien le encuentre sentido a aquello que hace. Vamos a pensar igual en una mesita de 3 paticas. 3 preguntas a resolver. 1, ¿tiene sentido trabajar? 2, ¿tiene sentido mi trabajo en particular? Y 3, ¿vale la pena lo que hace esta escuela? Vamos a empezar por la número 1. Avanzamos. La primera patica del sentido es si trabajar tiene sentido. O sea, realmente en la vida humana el trabajo tiene una razón de ser. Es importante trabajar en la vida. No mi trabajo, no el trabajo en mi escuela, sino el trabajo humano tiene sentido. Pues esto depende más de la actitud que tenemos hacia el trabajo y de las creencias que hemos construido acerca de qué significa trabajar. Avancemos la presentación, por favor. Dentro de estas creencias, pensemos en lo siguiente. Hace algunos años le decía, y acá adelantamos otra, por favor, le decía a un amigo empresario, ya un hombre grande, de edad, le decía, oye, ¿qué es lo más importante del trabajo? Entonces el tipo me miró y me dijo, pues tenerlo. ¿No? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que es lo más importante? Dijo, sí, lo que pasa es que usted no sabe de eso porque usted siempre ha tenido trabajo. Y como usted siempre ha tenido trabajo, a usted no se le pasa por la cabeza que eso sea importante, porque usted lo da por hecho y se le vuelve paisaje. Pero cuando usted ha pasado 1 año sin trabajo, 2 años sin trabajo, cuando usted ha enviado 300 currículums y a veces ni lo llaman, usted empieza a sospechar que hay algo malo en usted. Usted empieza a enfermarse física y mentalmente, porque todos necesitamos sentirnos útiles, respetados, apreciados, saber que tenemos algo para dar. Necesitamos además un escenario en donde podamos tener ciertos vínculos y el contexto laboral te permite una red de relaciones, porque la soledad lo hace a uno de todas formas muy vulnerable. El asunto es que cuando yo tengo el trabajo, yo lo valoro o no lo valoro dependiendo en parte de lo que para mí significa trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Si tú crees, por ejemplo, que el trabajo es un castigo de Dios por haber probado la manzana prohibida, pues entonces tú trabajas como un castigado. Y tus amigos, pues son los compañeros de celda. Y tu jefe, pues es el castigador mayor, porque tú crees que trabajar es un castigo de Dios. Si tú crees que el trabajo es una oportunidad maravillosa para dar lo mejor de ti, pues tú trabajas como si el trabajo fuera una oportunidad maravillosa para dar lo mejor de ti. Vamos a adelantar. Tienes una creencia acerca de qué significa trabajar para ti. Y esa creencia la construyes en tu casa o con tu primer jefe o en tu primer trabajo, pero tú vas creyendo cosas acerca de qué significa trabajar. Quizás viste a alguien quejándose todo el tiempo y diciendo que es gracia, tengo que ir ahora a trabajar. Entonces tú dices, no, el trabajo es terrible. O quizás no, quizás viste a alguien diciendo, qué bendición, que salió trabajito. Y entonces lo vives de una manera diferente. Adelantamos, por favor, la presentación. Eh, lo sientes distinto. Lo interesante de las creencias es que así como uno se las cree, vamos a dar una más, por favor, así como uno se las cree, también uno puede dejar de creer en ellas, ¿no? Es decir, pues imagínense que en una época la gente pensaba que el mundo era plano, ¿no? Y resultó que era redondo. Es decir, uno puede creer algunas cosas y después creer otras. Después creer otras. Vamos a avanzar más en la presentación. Esa es una suerte porque en la medida que tú puedas empezar a mirar qué tanto te funciona esa creencia, o sea, qué tanto de verdad creer que el trabajo es esto o aquello, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa que a mí me molesta a veces un montón, cuando escucho que alguien le dice a otro, oye, ¿qué? ¿Nada que le sale trabajo? No, pues qué, no, pues díctese unas clases, aunque sea, ¿no? ¿Cómo así? Que díctese unas clases, aunque sea, ¿no? ¿Acaso es que eso es que un escampadero, pues, eh, la actitud, la actitud que yo tengo hacia el trabajo? Miren,
Yo puedo decir que soy un cajero de banco. O puedo decir que soy un guardián de los esfuerzos económicos y los sueños de las personas. Yo puedo decir que yo soy un pegasuelas en una fábrica. O puedo decir que soy un hacedor de estructuras saludables para niños. Yo puedo decir que soy el gerente, pero también puedo decir que soy el que hace que la magia pase. Distinto. Y ese es el segundo componente. El primer componente tiene que ver con la actitud que tienes hacia el trabajo según tus creencias. Y si tienes que tumbar tus creencias y construir otras, si tú te preguntas, ¿qué significa el trabajo para mí? Y dices, para mí significa un castigo de Dios, pues póngase pilas, porque entonces va a trabajar duro y terrible y le va a parecer lo peor. ¿Qué significa el trabajo para ti? No, pues para mí significa la oportunidad de sacar adelante a mis hijos. Ah, pues ojalá se lo agradezcan, porque si no se lo agradecen, se va a sentir usted, mejor dicho, derrumbado. A veces vale la pena identificar si tengo que tumbarme esa creencia o no. Segunda, tiene que ver con quién estoy siendo. Y era lo que les decía. Es muy distinto trabajar como un cajero de banco a trabajar como un guardián de los esfuerzos económicos y los sueños de las personas. La diferencia es gigante. Ah, pero es que las funciones son las mismas. Sí, pero es que se ejecutan muy distinto. Es decir, cuando a mí me recibe en un banco un guardián de mis esfuerzos económicos y de mis sueños, yo eso lo siento muy distinto, muy distinto. Cuando alguien le dice a un amigo, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues litigando, ¿no? Litigar cualquiera, ¿no? ¿Y tú qué haces? No, pues soy profe. Pues profes hay millones, pero millones, ¿no? ¿Y tú qué haces? No, pues me dedico al marketing. Pues marketing, esos son lugares comunes. Realmente, si tú te la pasas 8 horas al día en el trabajo, ¿cómo te defines? ¿Cuál es esa diferencia particular, esa diferencia que hace que tú digas que acá hay una huella tuya distinta, ¿no? El sentido del trabajo es cómo esta labor que yo realizo contribuye al sentido de mi vida. Estoy hablando de quién estoy siendo, de quién estoy siendo. El otro día estaba trabajando en una empresa y eran parte de los equipos, decían que el gerente era el, el dueño de la orquesta que hacía que la música fuera mágica. Y el gerente de esa empresa empezaba a contorsionarse y le daba vergüenza que sus trabajadores dijeran eso de él. Y yo le decía, pero ¿por qué le da vergüenza que digan que usted es el director de orquesta que hace que la música produzca magia? No, es que, no, no, no. Es que cuando tú le cambias la vida a un joven, cuando tú le das a un joven el libro indicado, cuando tú le das a un joven una experiencia puntual, educativa, es que le puedes cambiar la vida. Y ese joven va a tener hijos. Y esos hijos van a tener un papá que hizo algo distinto. Y ese hombrecito que ustedes forman, quizás va a tener una novia y una esposa. Es decir, eh, cambias una persona y cambias un mundo entero. Luego, ¿cómo vas a decir que tú simplemente dictas clase? Perdóneme. O sea, eso no es dictar clase cualquiera. Es que ¿para qué? Si está en la nube, en internet, están los contenidos, está todo. Pero no se trata de eso. Luego, el segundo elemento de la patica del sentido del trabajo es quién estoy siendo. Y definirme de manera inspiradora. Vamos a adelantar un poco más la presentación. Definirme de manera esperanzadora. ¿Quién eres? ¿Quién estás siendo? Me gusta más en gerundio, ¿no? Ando yendo. ¿Quién estás siendo? ¿No? No, pues yo soy el de español. De español hay miles, pero miles, ¿no? Miren este parrafito este es Alex Patakos, un amigo mío griego, que tiene un libro súper bonito, que dice, ¿por qué no solo reparto cartas? Me dijo. Yo creo que también ayudo a que la gente se ponga en contacto. Mi contribución a la comunidad es importante. Además, la gente depende de mí y no quiero defraudarles. Lo dijo con entusiasmo y orgullo. Vita, esta mujer, entiende el reparto de correo como una responsabilidad personal.
una misión que puede salvar vidas, algo que solo ella puede llevar a cabo de la mejor manera posible. Es consciente de que mucha gente depende de ella, aunque algunas de esas personas desprecien su trabajo. Y eso significa algo. Vita aporta sentido a su trabajo y en contrapartida, este se convierte en algo con sentido. Hay otra frase acá bonita que sigue después. Vamos a adelantarles una frase de Viktor Frankl acerca de esto. Lo importante no es la profesión que se ejerce, sino el modo como se ejerce. Es de nosotros mismos y no de la profesión concreta que depende en que se haga valer en nuestro trabajo ese algo personal y específico que da un carácter único e insustituible a nuestra existencia y con ello un sentido de vida. Yo, por ejemplo, me acuerdo todavía de Claudia. Claudia fue mi primer amor. Yo estaba en tercero de primaria. Coincidencialmente era la profe de español. Y yo era el loco de las vírgenes. Entonces yo ahorraba toda la semana para cruzar a la calle de enfrente y comprar unas virgencitas, porque yo coleccionaba vírgenes. Y me iba detrás de Claudia. Yo cada semana le regalaba una virgen a Claudia. Yo no sé, ella hoy en día decir que habrá sido el loco de las vírgenes ese, no. Pero profundamente enamorada, enamorada. También me acuerdo de Margot. Margot era la de segundo. Me acuerdo porque todavía la dijo, no, todavía me cae súper gorda. No me dejó ir un día al baño y me oriné y todo el mundo se burló de mí durante una semana, ¿no? Y me castigaba y me decía cosas feas, pero era más la forma. Porque cuando Claudia me castigaba, yo era hasta feliz. Es una forma distinta, distinta. Cambiamos vidas. Por eso el tercer elemento, el tercer pilar, para ya ir a nuestro cierre y que conversemos un poquito, el tercer pilar es el propósito. Es decir, el trabajo tiene, número uno, mi actitud hacia el trabajo, la creencia que tengo, qué significa para mí trabajar. Número dos, quién estoy siendo en el trabajo y cómo me defino de una manera inspiradora. Y número tres, ¿cuál es el propósito de esta escuela? ¿Cuál es el propósito del colegio? ¿Cuál es el propósito de la escuela? Esta es una adaptación de Sylvia Montgomery, tiene un libro precioso, que dice, si hoy cerraran las puertas del colegio, ¿sufrirían tus alumnos una pérdida real? ¿Cuánto tiempo les tomaría y qué tan difícil sería para ellos encontrar otro colegio que pudiese satisfacer sus necesidades tan bien como tú lo hacías? He aquí lo que significa ser diferente, de modo que esta diferencia sea trascendente en el mundo. Eso significa que si desapareces, habrá un agujero en el mundo, una ruptura en el universo de quienes sirves, tus alumnos. Significa que ellos no serán capaces de hallar a alguien que tome tu lugar de inmediato. No es uno más, sino uno mismo. Una tarea maravillosa. Hay un librito viejísimo, y con esto vamos a cerrar, un librito viejísimo de la década del 40, se llama Ensayos de Pedagogía Existencial. A mí me gusta buscar libros de esas épocas a veces, no sé si lo volvieron a sacar, se llama Ensayos de Pedagogía Existencial. Y este personaje tiene una frasecita que dice que nosotros somos compañeros de viaje, que la docencia es ser un compañero de viaje, que funciona como indicador y como luz en el camino, ¿no? Los contenidos son los contenidos, los contenidos son los contenidos, pero el que ilumina el camino, eso marca una diferencia tremenda, tremenda. Profes, qué gusto compartir con ustedes estas reflexiones, qué gusto la sorpresa que les va a dar ahora más adelante Mariana, que seguramente les va a gustar y va a ser un complemento a esto. Vamos a tener unos minuticos para que tengamos de pronto algunas dudas o algunas reflexiones que hayan podido surgir. Hemos recibido muchísimas preguntas. Una de las preguntas que nos llegó tiene que ver con lo que decías al principio del sentido. Decía, ¿cómo hacemos desde las emociones como docentes para llenar de sentido a nuestros alumnos? Ok, qué pregunta tan chévere, porque a veces le tememos al mundo emocional, sobre todo la gente que es muy, muy, muy racional, considera que las emociones pueden ser incluso de segunda categoría.
tanto que le dicen a otros, ay, ya no seas tan emocional. ¿No? Incluso le dicen a algún alumno, ay, ya no seas tan emocional, como si fuera una cosa ahí despectiva. Sí. Entonces, la emoción es algo que hay que validar. Eso quiere decir que la tristeza se vale, la rabia se vale, el miedo se vale, la alegría se vale. No quiere decir que estemos validando algunas reacciones fruto de ciertas emociones, que es distinto. La rabia se vale, pero no vas a pegarle la puerta, ¿no? La rabia se vale, pero no vas a agredir de esta manera. Es un tema muy distinto. Entonces, Claro. en la medida que validamos las emociones de nuestros alumnos, en un link que les permite comprender que la emoción tiene una función más allá que la supervivencia. Y ese link rapidito es el siguiente. Cuando un alumno siente rabia, ten la seguridad que es porque percibe que algo que le es valioso está siendo destruido o pisoteado. Cuando un alumno siente tristeza, ten la seguridad que es porque ese alumno siente que algo que es valioso para él no se está pudiendo ejercer, no se está pudiendo dar o simplemente se está agotando. Cuando el alumno siente miedo o angustia, es porque algo que es valioso para él está pensando que corre peligro. Y cuando un alumno siente alegría, está entonces percibiendo que algo que es valioso para él se puede dar allí. Cuando tú le ayudas a eso, quizás socráticamente, con preguntas socráticas, diciéndole a alguien, a un joven que tiene rabia, ¿qué es eso tan valioso que consideras que está siendo pisoteado? O cuando alguien está triste, ¿qué es eso tan valioso que no se está pudiendo dar o que está dejando de ser? O cuando alguien tiene angustia, oye, ¿qué es eso tan valioso que está corriendo peligro o está siendo amenazado? De tal forma que el alumno pueda ver la utilidad del mundo emocional y no lo vea como algo malo y terrible y tenga la posibilidad de dejar de acusar a otros y centrarse en lo valioso. Ese puede ser un camino interesante y práctico de hacerlo. Sí, a mí me parece, eso es algo que es muy interesante de estos tiempos, ¿no? El, el, el valorar las emociones en nuestras épocas, nosotros somos muy jóvenes, pero igual, en mis tiempos las emociones eran como algo como muy íntimo, ¿no? Y ahora yo creo que una de las cosas buenas de estos tiempos es que se han puesto sobre la mesa la emoción. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque es lo que tú decías al principio, es lo que nos da sentido, es lo que le da herramientas a todos los docentes a, mira, este niño está alegre, esto que estoy haciendo le puede funcionar. El valorar las emociones como para los docentes es una herramienta súper clave, ¿no? De hecho, Total. estamos recibiendo preguntas, reitero que pueden seguir enviando más preguntas. Aquí hay una muy interesante que tiene que ver con esto. ¿Cómo conectarse con generaciones como los millennials y los centennials que tienen sentidos de vida tan diferentes a las generaciones mayores? Totalmente, totalmente. Mira, hay que integrar en el sentido diferentes elementos. Por ejemplo, en el mundo pragmático, un mundo muy americano, el sentido es tener metas. En el mundo europeo, el sentido tiene que ver más con la sensación de coherencia, con sentirse uno. En el mundo latino, caribeño, el asunto es la pasión, ¿no? Pues bien, de millennials para abajo, millennials, centennials, son ciudadanos del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que a ellos no les basta tener metas. A ellos no les basta eso. A ellos no les basta sentir pasión por algo. A ellos no les basta sentirse coherentes. Ellos necesitan las tres cosas. Ellos necesitan sensación de coherencia y por eso quieren invertir en cosas que sean verdes, en el sentido de lo ecológico. Ellos necesitan coherencia. Ellos necesitan metas porque si ven que no van a avanzar o van para algún lado, se desmotivan rápidamente. Y ellos necesitan pasión, conexión. Si no, se caen. Mientras que muchos de nosotros fuimos formados para tenga metas, ¿no? Y ya, entonces tienen que ir para allá y ya, ¿no? No, pero es que eso no me emociona nada. Se gradúa y después sí estudia lo que quiere, ¿no? Ese es un clásico. Tú te gradúas de abogado y después haces lo que tú quieras. Bueno. Exactamente. Entonces la buena forma es integremos una perspectiva más global, más intercultural, metas, coherencia y pasión.
Hay otra pregunta que me parece interesante que dice, entre colegas, ¿cómo hacer para que los mismos docentes reconozcan el sentido de su trabajo, la función social que tenemos? Es una de las preguntas que nos llegan. Yo creo que esa sí es una responsabilidad. Bueno, yo lo he vivido de cerca porque como les dije al principio, todos mis tíos fueron profes. De hecho, mi familia tenía escuela propia y vi de cerca al tío que yo decía, no puede ser que este señor dicte clases y tenga un trabajo en la docencia y tenga alumnos y haga esto, porque yo lo conozco personalmente, no puede ser. Pero ¡Qué también había, peligro! qué peligro tal cual, pero también habían otros tíos que yo decía, uy, claro, por supuesto. Entonces, Claro. el sentido se contagia literalmente, se contagia con la rapidez del sinsentido. Esta gente, lo que decía del rincón de la queja, donde está el tinto, sobre todo, y se reúnen ahí eh, estas cosas hay que cortarlas, hay que ayudarle también al docente a que pueda reconocer algo que se llama el bien colateral. A uno siempre, Mariana, le están hablando del mal colateral, del daño colateral, Los daños pero uno no, colaterales, sí. claro, pero uno nunca le hablan del bien colateral. Y el bien colateral es que ese niño que te está desesperando, cuando tú logras conectarlo con cosas, no le haces bien a ese niño. Le estás haciendo bien a ese niño y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así es. Y también a su pareja y también a su vecino. Y eso se llama bien colateral. Y cuando un profe se da cuenta que no le está ayudando a un niño, sino que quizás está ayudándole a todo el pueblo del que viene ese niño, hasta se le pasa la rabia que tiene en ese momento. Total, es lo que tú decías, o sea, los profes marcan la vida, nos han marcado la vida a todos nosotros, como Claudia Y Margot, es tu recuerdo feliz y Margot tu recuerdo triste, todos tenemos un recuerdo feliz y un recuerdo triste de alguno de nuestros profesores, no solo de la época de cuando éramos niños, sino también de la época universitaria, ¿no? Cómo esos profes nos marcaron y nos generaron muchísimo sentido, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Aquí hay una pregunta que es interesante porque tiene que ver con el momento que estamos viviendo ahora. Dicen, en esta situación puntual que estamos viviendo, en la que los profesores estamos a distancia, ¿cómo podemos cuidar las emociones de los niños? bien, yo creo que por un lado hay que saber que se deben cuidar hasta cierto punto, pero por otro lado también saber que no es una responsabilidad absoluta del docente. ¿No? Al docente suelen agregarle todo, hasta la crianza, la alimentación, como si no tuvieran papás y mamás. Entonces, Total. por supuesto que hay que dar cierto cuidado de los niños, pero tampoco echárselo todo, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que la definición de paciencia era: paciencia es lo que uno usa cuando se acaba la paciencia, ¿no? Hay diferentes herramientas que están circulando en Internet. Hay una mía que se llama Cuando la vida te confronta. Se puede conseguir en YouTube. Y ahí viene un montón de tips para el cuidado de los cuidadores. En la medida que los papás, en la medida que los profes se cuiden a sí mismos, manejen el estrés, manejen la angustia, aprendan a validar las emociones, le van a hacer más fácil este proceso que tenemos con los niños. Entonces, para que podamos tener tips, porque hay un montón de tips concretos, busquen en YouTube Cuando la vida te confronta. Ahí les van a salir dos conferencias mías. Una es en compañía de otra persona y la otra es solamente mía. En la que dicto solamente yo, aparecen muchos más tips puntuales del cuidado emocional. Fabuloso. Eh, Hay una pregunta que dice, docencia y resiliencia, ¿dónde encontrar su punto de encuentro? Uf, pues es que Esa está difícil. yo creo que, yo creo que la flexibilidad, lo que hace que podamos reconstruir, lo que hace que podamos apostarle de nuevo a cosas, hacen parte del espíritu docente. Es decir, Claro. la transmisión de contenidos, eso era otra época, pero ahora la construcción de contenidos marca la diferencia en aquellos jóvenes
que se dan cuenta que están recibiendo el hábito de pensar y no pensamientos ya prefabricados. Y esos niños van a ser mucho más resilientes, porque cuando Claro, aparece lo desconocido, pues van a poder reflexionar y pensar alrededor de eso para resolverlo. Mientras que antes aparece lo desconocido y dicen, uy, pero esto no viene en el libro. ¿No? Y así entonces es. puede haber un estilo distinto, este estilo vertical de yo te deposito un saber en tu cabeza, no hace a los niños resilientes, pero un estilo más horizontal donde tú tienes un saber y yo poseo otro saber y juntos construimos formas de pensar y averiguar, eso sí que hace a los niños resilientes. Así es. Aquí hay una pregunta que me parece interesante que dice, ¿cómo vencer el miedo a actuar cuando ya conectamos la razón y la emoción e identificamos que lo que nos atrae, lo que nos atrae, pero no somos capaces de pasar a la acción? Oh, Cuando sí, todavía no, ya lo tenemos identificado, pero sí. no somos capaces de concretar lo que queremos hacer. Ese es el punto que más me gusta, porque además tiene que ver con el regalo que Mariana nos va a contar ahora. Miren, el Exacto. sentido de la vida implica algo que se llama arrojo. Arrojo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces tú sabes que el camino es hacia la izquierda, pero estás cómodo en la derecha porque a tu mami le gusta, o porque a tu papá le gusta, o porque es lo que se espera, lo que se estila, lo que se acostumbra, ¿no? Y entonces te puedes quedar viviendo con alguien a quien no amas hace 15 años, te puedes quedar trabajando en algo que odias, te puedes quedar haciendo algo que en realidad no te funciona, porque tienes una serie de creencias alrededor de cómo deben ser las cosas y que no pueden ser de una forma distinta. Y por lo menos si no te dieras cuenta es distinto, pero cuando tú ya estás conectada a lo valioso y tú dices, yo quiero es hacer esto, para el precio del sentido. El sentido tiene un precio. Si tú dices, dejo esto porque me voy a dedicar a esto, pagas un precio. Si tú dices, yo estoy enamorada de esta persona y aunque a mi mamá no le gusta porque no tiene el mismo pedigrí, ¿no? Entonces yo abandono el amor. No, hay que, el sentido de la vida va de la mano de pagar ciertos precios. Y si tú decides no pagar el precio, pues te toca pagar el precio de quedarte ahí donde estás. Pero por cualquier lado pagas un precio. Hay que elegir entonces cuál es el precio que mayor probabilidad de vida te va a dar. Así es, totalmente. Acá nos hacen una pregunta sobre los padres de estos tiempos, ¿no? Lo decíamos antes de comenzar la charla en corto nosotros. Hacen una pregunta, ¿cómo involucrar a esta nueva generación de padres que son evidentemente inseguros y temerosos frente a su rol de padres y que además sobreprotegen a los niños? Se refieren a esos padres que, como decíamos en chistes, viven la vida de sus hijos, ¿no? Total, total. Esta es una pregunta larguísima, pero para hacerla más práctica, miren, en YouTube hay una conferencia mía que se llama ¿Cómo prevenir la dependencia afectiva de los hijos? ¿Cómo prevenir la dependencia afectiva de los hijos? Y está llena de tips concretos para poder hacer hijos menos temerosos, hijos más independientes y no tanto mamás y papás gallina, como decimos acá en Colombia, que sobreprotegen a sus pollitos, sin descuidarlos y sin negligencia, por supuesto, ¿no? Cómo Total. poder hacer esto de una forma adecuada. Entonces, yo creo que si buscan ese video puede funcionar. Y también hay otro que va por la misma línea, que se llama Ayúdame por favor, mis papás quieren que yo sea perfecto, que también está dirigido a papás que quieren ordenar la vida de sus hijos de una manera radical y que no se equivoquen nunca y producen este efecto de no dejarlos ni pensar, ¿no? Hay una, ¿aló? ¿Me escucho? Sí, perfecto. Muy interesante eso. Eso es el tema de los padres sobreprotectores y los o papás gallinas es además un síntoma muy de estos tiempos. Yo vuelvo Total. otra vez a cuando yo era niña y yo no recuerdo
a menos que fuera una tarea muy difícil de hacer, que mi papá o mi mamá estuvieran conmigo haciendo las tareas. De verdad, en serio, pero ahora es como una cosa muy absorbente para los niños en algunos casos. Aquí hay una Pues tenemos, pregunta tenemos de, papás que se han grabado 3 veces del colegio. totalmente, totalmente. Aquí hay una pregunta que evidentemente la hace un profe muy joven, dice, ¿cómo impactar las vidas de adolescentes siendo un joven de no muchos años de diferencia a ellos? La puede Bien, impactar mucho, creo yo, pero totalmente, por la totalmente porque empatía. va a haber mayor identificación, exacto. Va a haber mayor identificación, por seguramente vas a estar más cercano a ser un nativo digital eh, que otros. Lo que pasa es que implica un nivel de responsabilidad altísimo, altísimo y de dominio de sí, porque a veces los profes muy jóvenes, si no se han hecho dueños de sí, tienen un poco esta necesidad de sentirse aprobados por los estudiantes, de tratar de caerles bien, y terminan a Ujú. veces permitiendo cosas o haciendo autorrevelaciones que hacen parte de la intimidad del docente y que no son una buena idea para los jóvenes adolescentes, ¿no? Como cuando por tratar de agradarle a algún chico le dice, bueno, y yo también me he fumado unos porros, ¿no? Ujú. Y el chico dice, ah, sí, este que es el que yo más admiro y mire que no se le afecte su capacidad intelectual, y, ¿no? Entonces, mientras que si tenemos un docente joven que se ha hecho dueño de sí y que no busca aprobación, pero que es claro, que es divertido, que conoce ambientes similares, el impacto va a ser muy, muy Claro. poderoso. Y que tiene referencias, que comparte referencias con los alumnos, Total. pueden hablar de tú a tú, saber qué es lo que está sucediendo. Creo que lo que tú dices, hay que ser muy dueño de uno mismo para poder hacer esa figura, ¿no? Tal cual. Dice, hablando de los adolescentes, justamente tenemos una pregunta que que habla sobre cómo ayudar a los adolescentes a encontrar su sentido de vida. Eso es un gran reto, ¿no? Total. Y no es una tarea solo del docente, además, ¿no? Sí, así es. Miren, los modelos de rol juegan un papel importante porque tú no puedes imponerle sentido a nadie, no puedes darle el sentido a alguien, pero sí puedes modelar el sentido y sí puedes mostrar opciones de sentido. Entonces, un docente con sentido lo va a contagiar mucho más fácil. Pero existen metodologías concretas. Por ejemplo, el diálogo socrático es una metodología muy poderosa para ayudar a la gente a que ellos mismos descubran el sentido. Y hay algunas herramientas que seguramente ustedes van a tener, pero no les voy a decir nada todavía porque eso es una sorpresa de Mariana. No me vas a quitar la chiva. Aquí Exacto. preguntan sobre cómo recuperar la figura tan desdibujada del maestro. Pues yo creo que esta época es una de las mejores oportunidades De para acuerdo. esto, de las mejores oportunidades. Mire, yo tengo muy buenos amigos, rectores de escuela, de colegios, eh, soportando una presión poderosa de muchos frentes. También algunos amigos que son docentes y soportan la presión de otros frentes, pero hay una Ujú. presión fuerte de cómo nos transformamos en muy poco tiempo y están algunos profes a las 7 de la noche montando la clase del día siguiente y a las 9:30 los puede llamar fácilmente una mamá, ¿no? Porque además se consiguen el teléfono de ¿no? Y algunos son vecinos y le llegan a la casa, o sea, es una cosa que uno Ah, dice, pero... total. Eh, y muchos padres de familia, por supuesto que no están tan ubicados en las cosas de la vida, pero hay otros que han empezado a decir, uy, estos profes son unos duros, es decir, estos profes, wow, mis respetos. Y esos no eran comentarios tan frecuentes. Es decir, lo que se está viendo ahora es cuando los papás han tenido que ayudar a sus hijos a hacer cosas en casa, que se desesperan y se enloquecen, y ahora dicen, bueno, y esta profe tiene 28, tiene 32 niños. Ujú. Entonces es un periodo súper interesante para poder recuperar un lugar que se tuvo, porque ese lugar se tuvo,
Exacto. Claro, se tuvo desde un lugar un poquito también del otro extremo, que era un tema súper complicado porque era hasta con golpes permitidos, ¿no? Ujú. Y amarraban a los zurdos, le amarraban la mano a los zurdos por unos meses para que se volvieran ambidiestros. Entonces, este me parece que es el momento más interesante para poder hacer este tipo de cosas. Y creo que los Sí, padres lo están sintiendo. sí, sobre todo, que de hecho había una pregunta por ahí que tiene que ver con eso, sí, cómo recuperar esa figura del maestro, es lo que tú acabas de decir. Este es un gran momento para eso, ¿sí? Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, dice, ¿qué pueden hacer los directivos para ayudar a generar sentido en sus docentes, especialmente en estos tiempos? En esto, a mí justamente los padres dicen, pero es que los docentes mandan muchas cosas, mandan muchas tareas, hacen muchas clases, pero lo que yo pienso cuando dicen eso es, los docentes están haciendo su trabajo. Si ellos están enviando esas tareas es porque así debe ser, pero entonces tienen la presión de los padres, la presión emocional de este momento. Entonces, ¿cómo los directivos de los colegios pueden apoyar a sus docentes para generar ese sentido que es tan clave en este momento? ¿Cómo acompañarlos? Mira, hay un autor de apellido Sinek que me encanta. Y, y en términos de liderazgo, él dice que cuando la gente que trabaja contigo está muy ocupada defendiéndose de las amenazas internas que recibe, tiene muy pocas probabilidades de estar preparado para defender a una escuela de las amenazas externas que se avecinan. ¿Y eso qué significa? Significa que si los profes tienen que estar todo el tiempo a la defensiva de las directivas, porque se sienten atacados, porque no se sienten reconocidos, porque no se sienten valorados, pues en qué momento esos profes van a poder contener a los padres de familia que se vienen a veces contra la escuela. Pues no tienen tiempo porque están gastando todos sus esfuerzos. Entonces Claro, la mejor inversión antes de contener a un padre de familia, siempre va a ser contener a un docente. A años luz. Si cuidamos a nuestra gente nos cuida a nosotros. El docente, como cualquier persona que trabaja en una organización, necesita validación, necesita reconocimiento, necesita descanso, necesita que sea partícipe de ciertas decisiones que corresponden a sus ámbitos de saber y de conocimiento, necesita saber que puede aportar, que puede crear, que puede sumar y no simplemente que puede ejecutar lo que se baja desde arriba. Y esas son cosas que cuando las organizaciones las hacen, generan climas en donde es más fácil que haya experiencia de sentido. así es. Eso está muy interesante y tiene que ver con esto con esta siguiente pregunta que tengo. Dice, el sentido se va construyendo con el tiempo. Este sentido puede ir cambiando y eso produce una crisis. ¿Cómo manejamos esa crisis del cambio del sentido? Bien, generalmente las etapas de transición son etapas que van acompañadas de vacío existencial o de crisis existencial. Es decir, Mm, del colegio a la universidad, de la universidad al mundo laboral, de un cargo laboral a otro cargo, de estar casado a estar divorciado, de estar divorciado a volverse a casar. No importa si lo percibes como bueno o malo, pero cuando tu identidad cambia un poquito, cuando tu identidad se golpea un poquito, se mueve, tú dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora por dónde es? O ahora qué sigue, ¿no? Entonces, por un lado hay que normalizar que tener una crisis existencial no implica estar loco ni estar enfermo, implica tan solo estar en un periodo de transformación. Si tú no lo ves como un periodo de transformación, empiezas a mirar, tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas, y de tanto pensarlo, de verdad se te vuelve un super problema. Es una ujú. etapa de transición. El sentido siempre va a cambiar, siempre se va a transformar. El sentido no es algo permanente. Eso quiere decir que se vale que algo que era valioso ahora ya no lo sea y que ahora necesite yo tomar otro tipo de curso. Y en esa flexibilidad puede uno adaptarse. Si uno cree que el sentido dura toda la vida, cuando se le nubla eso, se te acaba la vida. Claro, sí. Y de alguna manera esto que estamos viviendo la humanidad entera
esto que voy a decir es como un lugar común de estos últimos 3 meses, pero es verdad. O sea, esto que está viviendo la humanidad entera un gran aprendizaje para todos. Todos teníamos planes y nos cambiaron los planes al mundo entero, ¿sabes? Entonces, ¿cómo enfrentar esa crisis de esos cambios? ¿Cómo enfrentar el cambio de vida total que ha impactado, que se ha generado a propósito de esta pandemia, ¿no? Eso Sí. es importante. Yo tengo una frasecita, Mariana, que he estado diciendo todo este tiempo. Yo creo que me la digo a mí mismo, sobre todo. Y es que en la vida nada se acaba, tan solo se transforma. Es así, es así. Sí, sí, y eso yo creo que ese es el gran aprendizaje de esto, es cómo nos podemos transformar, cómo creíamos que necesitábamos tantas cosas y la verdad es que no tantas, ¿no? Eso Solo el parece. sentido que tú decías, ¿no? Así es, así Em, es. Aquí preguntan, hablando justamente del proyecto de vida, ¿cómo trabajar la direccionalidad del proyecto de vida desde los procesos formativos de quienes, de quienes aspiran a ejercer la docencia? Uh, qué bueno eso, qué bueno eso, qué bueno eso. Eh, Alguna vez, hace mucho tiempo, tuvimos un proyecto que estaba destinado a eso. Finalmente no se concretó porque siempre ha sido una inquietud de una de las sociedades que yo dirijo, de cómo trabajar un proyecto de vida con sentido, porque hay proyectos de vida que son simplemente tomar una postura de la psicología de las organizaciones y hacer que alguien tenga una matriz DOFA y objetivos a Mm, corto, mediano y largo plazo y las metas, pero eso es totalmente racional y seguramente suma, pero es que resulta que el sentido no es solamente una valoración racional de qué tan bueno es algo. Yo tengo que tener una experiencia interna de valor, porque si no, yo doy las gracias, pero no me siento agradecido. O ujú, yo ejerzo la justicia, pero no me siento justo. Entonces, los proyectos de vida necesitan introducir el componente emocional, el exacto, componente afectivo. Si no, así la es. gente le quedó así claro. ¿Cuánta gente no hace el 31 de diciembre por la noche el proyecto de dieta del otro año? O Ajá, el proyecto de tantas cosas y no pasa nada, porque se queda aquí. Yo creo que una ujú, debilidad y el trabajo está en sumémosle también el componente emocional. así es, así es. Efren, yo creo que nosotros podríamos estar toda la noche conversando sobre esto. Yo te agradezco muchísimo esta conversación que tuvimos. Les agradezco mucho a todos su conexión esta tarde y seguimos con ustedes. Planeta Lector está para servirlos, para acompañarlos, para seguir construyendo juntos los ciudadanos que tanto necesita Colombia. Muchísimas gracias a todos.